presenta. Libro de Juan, capítulo 4. El verso 20 dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Un tiempo de verdaderos adoradores. Hoy que es un mundo en que la gente, la mujer y el hombre se encuentra ocupado en diferentes actividades, el trabajo, el estudio, las recreaciones, el libertinaje, el pecado, la maldad. Y dice Pablo en el capítulo 4 a los Romanos que lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Vamos al tiempo antiguo y vamos a caminar junto con aquellos primeros adoradores. No existía un pueblo antes de Abraham que se le llamara el pueblo de Dios, que se le llamara adoradores de Dios. Había personas, había familias, como lo fue Noé, como lo fue Enoch, pero un pueblo en sí aún no estaba estructurado. Y cuando entran aquellas 70 personas a Egipto, se va formando un pueblo de adoradores. Va formando Dios aquellos que le adorarían en espíritu y en verdad. Y de los cuales, de aquel pueblo, muchos no serían verdaderos adoradores, serían falsos adoradores. Y vamos a trasladarnos al Antiguo Testamento desde el libro de Éxodo, que nos va a ir narrando la historia de aquellos adoradores, de aquellos hombres de un corazón verdadero, el cual el Espíritu de Dios los investía para poder dar gloria a Dios. Y es el número de Éxodo, capítulo 12, y el verso 7 en adelante. Dice la palabra de Dios: y tomarás de la sangre y la pondrás en los dos postes y en el dintel de las casas, en lo que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego,
y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Verso 11: y lo comeréis así ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Y todos conocemos la historia que a continuación se narra en los siguientes versículos. Aquellos verdaderos adoradores serían limpiados con una sangre de un cordero que se rociaría en las casas, donde se indicaría a un pueblo escogido, hombres que vendrían a ser verdaderos adoradores. Es necesario, primeramente, para ser verdaderos adoradores, ser rociados con esa sangre del cordero. Y dice la palabra de Dios que todo aquello del pasado fue una sombra, tipo y sombra de lo porvenir. Un cordero literal, un borreguito vivo, se apartaba y tenía que ser sacrificado. Y con esa sangre poder limpiar aquellas casas, poder señalarlas donde habitaban los hijos de Dios. En el Nuevo Testamento, ¿quién es el tipo de aquel cordero? ¿Quién es la sombra de aquella Pascua sacrificada? Que dice Juan 1:29. Dice que el siguiente día ve Juan a Jesús y dice: he aquí el Cordero de Dios. ¿qué dice, hermanos? He aquí el Cordero de Dios. Todos. Que quita la maldad. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un verdadero adorador tenía que salir de ese mundo, pero tenía que ser apartado con esa sangre preciosa de ese Cordero especial. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un verdadero adorador, en espíritu y en verdad, primeramente tiene que ser, ¿qué cosa, hermanos? Limpiados, lavados con la sangre preciosa de Jesucristo. Ya en el Nuevo Testamento, Juan, el apóstol, dice lo siguiente en Juan, primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Dice Pablo que nuestra Pascua, ¿quién es? Cristo Jesús. Jesucristo, que fue sacrificada por nosotros. Y Juan en su primera carta dice en el capítulo 1, verso 7, ¿quiere leer la nave de mi izquierda, por favor? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? Todo pecado. De todo pecado. Viene la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Aquellos que la sangre de Jesucristo los ha limpiado ¿de qué? De todo pecado. Egipto tiene una palabra, el salmista lo llama Raham. No es palabra hebrea, pero su significado quiere decir el soberbio. El salmista lo llama así, Raham, soberbio. Y
Y para el Nuevo Testamento ese Egipto es un mundo de contaminación y de pecado, de necedad, de soberbia, en el cual los verdaderos adoradores tienen que ser jalados, apartados, rociados con la sangre ¿de quién? De Cristo Jesús. Jesucristo. ¿Cuántos del mundo han salido de aquí? ¿Cuántos de ese Egipto viejo? Y limpiados con la sangre de Jesucristo. Verdaderos adoradores son limpiados. Y no solamente limpiados, sino son guiados, amados hermanos. Dice la palabra de Dios en el capítulo 13 de Éxodo. Vamos a ir tomando historia y vamos agarrando los tipos y las sombras y la realidad ya en el Nuevo Testamento. Ya quien tipificaba en el Nuevo Testamento aquel tipo y sombra. Dice el capítulo 13 y dice que el verso 21: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. Los verdaderos adoradores son limpiados, pero son guiados por ese Dios que guiaba a Israel durante el día con una nube, dándoles sombra, dándoles protección, guiándolos, indicándolos que allí estaba ese Dios todopoderoso, que ese egipcio con su poderío de carros, de armamento, no le atemorizaba, porque esa nube era su fortaleza, ese era su Dios que estaba ahí cerca, que le decía: pálpame, aquí estoy contigo. Son guiados. ¿Cuántas veces Dios nos habla a través de su palabra, a través de la predicación de un hermano, a través de un consejo? ¿De qué otra forma nos habla Dios? A través de nuestra vida diaria. ¿Nos hablará aún en sueños, hermanos? ¿O solamente fue para aquel tiempo en que Samuel dormía y le decía: Samuel, Samuel, levántate? Y a veces también no sabemos discernir y vamos corriendo con él y le decimos: heme aquí, Señor. A veces no sabemos comprender los sueños que el Señor nos trae a nuestro corazón. ¿O acaso eso ya habrá pasado, hermanos? Quedó en el Antiguo Testamento el que Dios nos anuncie un sueño, nos diga una verdad, nos diga un acontecimiento a través de un sueño. Levántate, porque si con esa nube eran guiados, hoy no está una nube, hoy no está una columna de fuego en la noche para decirnos: Jehová está aún aquí contigo, a tu lado, no temas. Somos guiados a través de su palabra, que como una nube, como una columna de fuego, nos dice: mira, estas palabras son fieles y verdaderas. Aquí estoy, siente la confianza. ¿Qué pasó con aquellos falsos adoradores? Cuando salían de Egipto y se encontraban ya ante el mar, y los egipcios atrás de ellos, los ejércitos con sus carros
sus caballos, su armamento, sus lanzas, sus arcos. Y esos falsos adoradores, la fe empieza a decaer y dice: no, vamos a morir. Moisés, ¿para qué nos trajiste aquí? Y a veces pensamos: hermano, ¿por qué me habló de la palabra de Dios? Hoy tengo más sufrimientos que antes. Hoy tengo más problemas. Estaba mejor allá en Egipto. Estaba mejor allá con mis compadres, en el baile, en la tomadera, en el adulterio, en la mentira. Decimos: Moisés, ¿por qué nos trajiste a este lugar? Mira, el ejército viene tras nosotros, hay un mar enfrente. ¿Qué esperamos? Más hermanos, aquellos 70 que entraron en Egipto, ¿cuántos salieron de ahí? Eran 400 familias de aquella sola familia de Jacob. Y ahora salió un escuadrón sin contar niños ni mujeres. Después de haber visto las plagas, de haber visto las maravillas de Dios, y decían: ¿por qué nos has traído a este desierto para matarnos? ¿Por qué? Los verdaderos adoradores no temen enfrentar los peligros. Los verdaderos adoradores no temen la crítica, la burla por servir a un Dios vivo. Esconde la Biblia, no te la vayan a ver, que no sepan que somos cristianos. Apaga el radio, apaga el canto, que no te vayan a oír, que no te vayan a ver que oras. No hables de la palabra de Dios, porque los vecinos ya no te vayan a querer. No, los verdaderos adoradores son guiados. Ahí está el Dios en una nube, en una columna de fuego. Y la promesa es que Jesús sigue siendo nuestra luz. ¿Cómo dice Juan 8? Yo soy, hablando Jesús dice: yo soy la luz del mundo. La luz del mundo. El que me sigue no andará ciego, no andará en tinieblas, sino verá la luz de este mundo. El que me sigue. De repente perdieron la visibilidad, las sombras lo cubrieron, sus velos los empezaron a cubrir, ese temor, ese miedo. Aquí no se ha dado el caso, en otras ciudades, en otros países. En el norte de nuestra ciudad, hace como unos 3 meses, entraron a matar a unos que habían sido jueces de la ciudad del norte. Y allá, en un templo cristiano, en un templo evangélico, entraron a matarlos. No se ha dado en nuestro caso, pero esos verdaderos adoradores deben de estar preparados para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Jesús decía, hablando de sus profecías: y la maldad se aumentará, y vendrán hombres amadores de sí mismos, matricidas, patricidas, que no perdonarán el fruto del vientre, que no perdonarán la vida, sin sentimientos, desleales, mentirosos, calumniadores. Y dice el futuro presidente, el futuro candidato: yo detendré la violencia. Pero ¿qué dice la palabra de Dios?
Jesucristo decía, Abraham, cuando venga el Hijo de Dios, encontrará amor en la tierra. Porque el amor de muchos se enfriará. Se enfriará. ¿Cómo está el amor de la humanidad? Enfriándose cada día. Pero Dios busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, que mantengan esa fe viva, porque son guiados por la luz que es Jesucristo. Yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Y esos verdaderos adoradores son limpiados, son guiados, pero también son saciados, amados hermanos. ¿Quién no recuerda aquella historia del Éxodo en su capítulo 15, verso 22? Cuando se encuentran en aquel lugar llamado Mara, donde había unas aguas amargas, y que el pueblo, después de haber cruzado el mar y haber cruzado el desierto, estaban sedientos y se encontraban ante unas aguas amargas. ¿Se puede tomar el agua del mar? ¿Cómo le sabe el agua del mar? ¿Es refrescante? ¿Es agradable? Cuando prueba usted un tecito de ajenjo, ¿cómo le sabe? Amargo. Muy amargo. No lo puede disfrutar, no lo puede saborear. Aquellas aguas eran amargas de aquel lugar de Mara. Y nuevamente, la falta de fe. ¿Por qué nos has traído aquí? Vamos a morir de sed. Allá teníamos mucha agua. Y nuevamente Dios tiene misericordia de ellos. Los verdaderos adoradores pasan a probar aguas amargas, que son aflicciones, que son problemas. Pero dice el apóstol Pablo a los romanos que aquellas aflicciones se vuelven en esperanza, aquella prueba se vuelve en fe, para dar gloria y alabanza a nuestro Dios. Dice Romanos 5:3, para los que anotan. En nuestra vida a veces tenemos que tomar aguas amargas. Lo amargo significa aflicción, problemas. Y dice que Moisés corta un árbol y mete esas ramas en esas aguas, y dice que se volvieron dulces. Y lo amargo puede volverse dulce con la ayuda de Dios. El aire, el apesumbrarse, el quejarse, el entristecerse, ¿será de los verdaderos adoradores? No.